Pues muy buenas tardes a todos. Ya como es una costumbre de todos los viernes, un viernes para llenar el entendimiento, para lograr generar cultura. Pues bueno, es un placer tener aquí a Jacobo, a una persona que puedo llamar amigo. Y déjenme decirles, ahorita en broma, antes de entrar a la reunión, tengo el privilegio de que juntos, en una visita que hicimos a Tenosique y platicando de las cosas que había en Tabasco y de esas grandes maravillas que tiene el estado y que son poco conocidas, pues vimos que había cenotes en Tabasco. Es decir, Tabasco es la tierra más hacia el occidente de toda la región maya, en donde hay cenotes. Y tiene que ver con muchas cosas por probar y muchas cosas probadas. Tiene que ver con el famoso meteorito de Chicxulub, tiene que ver con toda esa franja de piedra que llegó hasta estos territorios. Aquí fue el borde, digamos, a donde llega este meteorito. Y en Tabasco hay cenotes. Pero lo curioso de estos cenotes es que en una ocasión que hicimos una visita a Tenosique, donde Jacobo estuvo con nosotros, pues encontramos dos cenotes bellísimos. Y como yo soy realmente muy inteligente, le pregunté a Jacobo cómo se decía en maya agua azul verde, porque uno de los cenotes tenía un color extraordinario. Y Jacobo me dio una explicación que hasta el día de hoy para mí es un argumento excepcional. Agua azul verde, en maya se dice Yash Ha, pero cuando Jacobo me explica el valor de la palabra Yash, a mí me fascinó. La cosmogonía maya, todo el color, cómo expresaban los puntos cardinales los mayas, tiene que ver con cuatro colores básicos, que son el negro, el blanco, el ocre y el rojo. Pero además de esos, en el centro de esos colores hay un color que es el yash, el color azul verde. Pero además me explicó que la palabra yash quería decir lo principal, lo fundamental. Y para mí realmente fue un descubrimiento, una riqueza, entender todo este valor que tenía esa palabra, y por eso le pusimos a estos cenotes Yash Shilan, perdón, Yash Ha, que quiere decir agua azul verde, porque ese color tenía el agua. Y luego descubrimos otro sitio que tenía una cueva cercana al agua, y entonces le pregunté que cómo se decía cueva cerca del agua o cueva en el agua, y entonces él me dijo Actunja. Entonces tuvimos el privilegio de que juntos bautizamos al cenote Yashha y al cenote Actunja en Tenosique. Y así como esto, grandes cosas. Jacobo es un egresado de la Escuela Nacional de, perdón, aquí me falló la tecnología. Jacobo es un egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Sus trabajos iniciales los realizó en exploraciones en la zona arqueológica del Tigre, en Candelaria. Todas estas zonas están muy cercanas, pertenecen a toda esta zona impactada por los grandes ríos mayas. Continuó con la elaboración del Atlas Arqueológico de Tabasco entre 1985 y 1988, bajo los auspicios del Instituto de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología. Fue profesor de Arqueología y Lengua Maya en la Facultad de Historia de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT en Tabasco, coordinador y jefe de campo de las exploraciones y restauración y habilitación de la zona arqueológica de Vega de la Peña en Filobobos, Veracruz. Recordarán este fantástico lugar en Veracruz donde se hace todo el rafting y todo este rollo, bajo la responsabilidad del INAH y el gobierno de Veracruz. Colaboró en la capacitación y cursos de formación de guías de turismo en Tabasco desde el 99 al 2005 y fue codirector de un proyecto de salvamiento arqueológico para salvaguardar los vestigios culturales del impacto de infraestructura vial en el proyecto de Caminos del Mundo Maya en Campeche entre 1999 y 2000. Y de un inicial proyecto ecoarqueológico en la ciudad del Carmen de 2000 a 2002.
De ahí fue subdirector del Parque Nacional Huatulco, con encargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde realizó un inventario arqueológico para la aplicación del plan de manejo de aquella reserva natural, así como gestiones interinstitucionales para la puesta en valor de los recursos naturales y culturales de la zona marítima y territorial de Huatulco. Fue coordinador de la zona arqueológica de Comalcalco, director de la zona arqueológica del Tajín, coordinador de zonas arqueológicas en el estado de Veracruz, coordinador de exploraciones arqueológicas para la aprobación de estudios sismológicos de la exploración petrolífera de Pemex en Tabasco, participó en la elaboración del guión científico y museográfico, así como en la curaduría y montaje de la exposición arqueológica permanente del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, que poca gente lo sabe, pero es un museo francamente extraordinario, con la riqueza de mostrar a muchas culturas, no solamente a la cultura maya, sino a esas grandes culturas que tienen presencia en Tabasco, como la olmeca, la zoque, la maya y la azteca, o la náhuatl, o la mexica, perdón, y que vale mucho la pena visitar. En esta pieza hay grandes valores poco conocidos. Así también participó en la curaduría y montaje de la exposición arqueológica permanente en la sala de introducción del Parque Museo de la Venta y como actividad algunos proyectos de salvamento arqueológico en Yucatán y como actividad sustantiva en el INAH en la protección, salvaguarda, conservación y difusión del patrimonio cultural que es afectado por obras de infraestructura pública y privada. Recientemente se incorporó al desarrollo integral y territorial urbano de la región sur-sureste con el tema del Gran Corredor Regional Tren Maya y tiene a su cargo el Fomento Nacional del Turismo Tren Maya, es decir, colabora con Fonatur para todos estos grandes temas del Tren Maya, que todo mundo, de hecho, quienes denostan el proyecto hablan muy mal de él, pero creo que él nos puede dar una versión particular sobre este tema. Tiene la responsabilidad de la temática cultural dentro de los 5 ejes transversales de vinculación comunitaria, bienestar social, desarrollo económico y ordenamiento territorial, conservación ambiental del patrimonio cultural. Ha publicado algunos artículos sobre la arqueología regional en Tabasco, resultada de su estancia por más de 8 años en el Instituto de Cultura de Tabasco y de sus andanzas en el registro e inventario arqueológico de nuestra entidad. Razones por las cuales seleccionaron junto con Rebeca Perales y Guillermo Veral para ofrecer una breve descripción geográfica, histórica y epigráfica de un sitio aún no abierto al público, Santa Elena en Tenosique, Tabasco, que es un área que por supuesto pertenece a este enorme proyecto de los ríos mayas. Bienvenido, Jacobo, la verdad es un placer que nos acompañes aquí el día de hoy y doy la voz a Carlos Giordano, quien nos va a externar algunos comentarios. Muy buenas tardes a todos. Pepe, perdón el retraso, pero tenía algunos problemas para conectarme. Y bueno, pues es un enorme gusto para mí nuevamente estar aquí, como cada semana con tus eventos que estás organizando, con gente especialista en el tema, que para fortuna de Tabasco, hay muchos investigadores que están dedicados a estudiar este hermoso estado lleno de una riqueza cultural extraordinaria, que como bien se ha mencionado ya en muchas ocasiones, muchas veces los propios tabasqueños no la conocen y me parece que es fundamental que primero los tabasqueños conozcan esta realidad maravillosa que cuentan, con la que tienen, que ya la quisieran muchos otros estados, incluso países, pero bueno, pues en este caso, pues tengo la fortuna de participar en una breve descripción hablando sobre la importancia del patrimonio arqueológico en las perspectivas de desarrollo social, y que bueno, pues precisamente este gran tema de la zona arqueológica de Santa Elena, que será abordado por Jacobo Mugarte, por Rebeca Perales y por Guillermo Bernal, pues enriquecerán enormemente lo que conocemos de arqueología en el estado de Tabasco, ¿no? Y bueno, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mejor conocido como INAH, ¿no? Muchas veces la gente dice el INAH, y no sabemos qué es el INAH, ¿no? Pues es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es precisamente un organismo público dedicado a la investigación, a la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural
de orden prehistórico, antropológico, arqueológico e histórico de México. Y entonces, bueno, pues en verdad las actividades que le tocan al instituto, pues no son menores, pues si nosotros pensamos que le toca desde la prehistoria, pues en realidad le toca pues prácticamente todo, ¿no? Entonces, es importante señalar que el INAH fue creado el 3 de febrero de 1939, precisamente a instancias del entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, quien presentó una iniciativa al Congreso con la finalidad de transformar lo que era el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación Pública, para convertirlo en un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios. Bajo responsabilidad del instituto, después de todos estos años, 81 años que ya estamos cumpliendo, se encuentran más de 110,000 monumentos históricos por todo el país y 29,000 zonas arqueológicas. Tiene además a su cargo 5 museos nacionales, entre ellos el Museo Nacional de Antropología, que está considerado uno de los 5 mejores museos del mundo. O sea, eso es también una cosa que tendríamos que estar muy orgullosos del trabajo que se realiza en el instituto como imagen hacia el mundo, ¿no? Tenemos 20 museos regionales, 43 museos locales, 36 museos de sitio arqueológico, hay 5 museos de sitio histórico, 3 museos comunitarios y 3 museos comunitarios. Y en toda esta labor, pues participan más de 700 académicos que colaboran con sus distintas labores de investigación, y es una tarea que complementan con la formación de profesionales en las escuelas superiores ligadas al instituto, particularmente a través de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo del Castillo Negrete. También forman parte del INAH el Sistema Nacional de Fototecas, 17 centros por toda la República, la Fonoteca, la Cinemateca, además de la Biblioteca de Antropología e Historia, con un acervo documental que reúne la mayor colección de publicaciones de carácter histórico y antropológico en México. También se dice fácil, pero bueno, ha sido una labor muy, muy importante del instituto. Y bueno, es de esta manera que el instituto conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. Por eso es tan importante insistir en que el tabasqueño se tiene que apropiar de su propio devenir, de su propio patrimonio. Y bueno, asimismo el instituto fomenta la investigación científica de alta calidad en materia de antropología, de arqueología, historia, restauración, museología, paleontología y un montón de áreas afines, ¿no? También forma profesionales de alta calidad especializados en las disciplinas antropológicas, históricas, museológicas, de conservación y muchas otras áreas. Fortalece las acciones tendientes a la protección y conservación del patrimonio cultural y difunde asimismo el propio patrimonio cultural y el resultado de las acciones de investigación y formación y conservación. En todo este universo, las 4 actividades sustantivas del instituto digamos, responden a las atribuciones y responsabilidades conferidas al Instituto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, así como por la Ley Orgánica del propio instituto. Y estas actividades sustantivas son precisamente la conservación del patrimonio cultural, la investigación en la cultura, la difusión del patrimonio cultural y la otra también muy importante, la formación de profesionales. Y es así que una de las grandes tareas que competen al instituto en el territorio nacional es precisamente la arqueología, tema del cual se empezará a hablar en esta primera sesión, ¿no? Y bueno, es la arqueología que es precisamente la ciencia que reconstruye el pasado del hombre a través del estudio e interpretación de sus restos de cultura material y de todo resto o evidencia de la acción humana. Ese pasado puede ser desde remoto hasta muy reciente. Y esta definición, pues por razones obvias, incluye 3 palabras, que son cultura, hombre y pasado, que nos sirven precisamente para analizar las relaciones de la arqueología con otras ciencias. Y bueno, si nos atenemos estrictamente a la etimología, pues la arqueología pues tiene que ver con el estudio de lo viejo, de lo antiguo, ¿no? Y en ese sentido, la vejez o la antigüedad que preocupa a la arqueología se relaciona precisamente con el acontecer cultural humano, ¿no? En tal sentido,
Esta disciplina, considerada como una subdisciplina de la antropología, que eso también hay que señalarlo, se especializó en el estudio de manifestaciones materiales de las culturas. Y bueno, en suma podemos decir que la arqueología puede ser considerada como el estudio de los restos materiales de las civilizaciones pretéritas, con el fin de reconstruir su historia, la vida de los pueblos que la integraron, sus costumbres, sus útiles y sus correlaciones subjetivas, ¿no? Entonces, bueno, la arqueología es un gran universo que tiene muchas aristas de estudio, ¿no? Y en ese sentido, de ese gran sentido, pues tendríamos que preguntarnos qué es una zona o qué es un sitio arqueológico. Y bueno, pues en realidad se trata de un yacimiento arqueológico, ¿no? Que tiene que ver con una concentración de restos arqueológicos que tienen de carácter material, con estructuras y restos medioambientales, que esa es una cosa que a veces tampoco entendemos muy bien, ¿no? En este sentido, podemos encontrar una concentración de restos de actividad humana y está constituido por la presencia de artefactos, elementos estructurales, suelos de ocupación y un montonal de anomalías vinculadas precisamente con el quehacer humano, ¿no? Y estos restos se pueden encontrar mediante una mera prospección de superficie o si el asentamiento ha sido enterrado con una prospección de subsuelo. El INAH, bajo la dirección de nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, es precisamente la institución que por ley es la responsable de investigar, conservar, custodiar y difundir el patrimonio de todos los mexicanos. En este sentido, el INAH siempre ha buscado difundir a través de sus investigaciones la herencia arqueológica, histórica, antropológica, lingüística, paleontológica y algo fundamental, yo quiero insistir en ello, la identidad de nuestra sociedad. Hay que tener claro que en el estado de Tabasco se cuenta con un registro de casi 2,000 sitios arqueológicos que, por supuesto, son muchos más, a lo mejor son 5,000 en todo el estado, ¿no? Pero solamente tenemos abiertas al público 6 zonas arqueológicas. Son como Comalcalco, Pomuná, Moral Reforma, La Venta, Malpasito y San Claudio, ¿no? Y bueno, pues se cuentan con una gran cantidad de monumentos históricos. Y también contamos con los museos de sitio de La Venta, el Museo de Sitio de Pomuná, el de Comalcalco y por supuesto el Museo de la Sierra de Oxolotán. Y algo que es bien importante que hay que señalar, los sitios arqueológicos que no están abiertos al público, no es porque el INAH no los quiera abrir. Bueno, primero, antes de abrir un sitio arqueológico al público, tiene que ser investigado. Y como pues por ahí se dice en el argot arqueológico, hay que ponerlo a prueba de los turistas, ¿no? El caso de Santa Elena es una ciudad que seguramente fue una gran ciudad, así lo demuestran los vestigios que se encuentran visibles a la vista, pues, de los que lo puedan visitar. Pero algo muy importante señalar es que no se trata de llegar y, como mucha gente a veces dice, es que vamos a rescatar el sitio y entonces empiezan a sacar cosas. No, están haciendo un saqueo, eso es un delito. La invitación es que toda la gente que conozca dónde hay sitios arqueológicos, mejor nos informen al instituto para que gente con toda la capacitación y todos los estudios que se requieren para hacer este tipo de exploraciones, los hagan. Y entonces sí podamos hacer una recuperación de nuestro patrimonio y no una destrucción del patrimonio, como en muchos casos ha sucedido. Pero bueno, el instituto, pues como pueden ustedes ver, le tocan un montón de actividades de todo tipo. Pero bueno, pues en esta ocasión, quien nos va a hablar precisamente, o empezar a hablar de un sitio maravilloso que es Santa Elena, es precisamente el arqueólogo Jacobo Mugarte. Y bueno, pues yo ya le cedo la palabra porque pues, se trata de que más bien él nos platique todas sus aventuras y su experiencia en torno a este maravilloso sitio arqueológico. Muchas gracias y estamos aquí muy atentos. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias, Pepe. Gracias, Carlos. Gracias a todo el público asistente. Efectivamente, como ha mencionado el doctor Giordano, Tabasco es una de las entidades más feraces en cuanto a diversidad y biodiversidad. Y bueno, nosotros quisimos tocar un tema de la arqueología regional precisamente porque habiendo tantos recursos
en la entidad, es poco lo que se ha hecho respecto de su conservación, de su salvaguarda y, bueno, ¿por qué no?, de su puesta en valor. Entonces, como un esfuerzo interinstitucional, cuando Pepe nos hizo la invitación de hablar sobre algo sobre la arqueología de Tabasco, pues él ya conoce de Santa Elena y quisimos abordarlo prácticamente bajo la óptica de lo último que ha estado saliendo en investigaciones, y es precisamente el título que lleva original, que es Santa Elena como un vasallo, pero visto desde la óptica de la epigrafía, de la cual nos ilustrará el doctor Bernal. Sin embargo, quisimos arroparlo así, dando una descripción, o sea, dónde está el sitio, quiénes estuvieron ahí, de qué época más o menos es el periodo que abarca, y sobre todo también hablar de lo importante que es dentro de una zona donde compartimos un territorio entre vecina República de Guatemala y también México, obviamente México y Honduras y los 5 países que conforman el mundo maya. Entonces, después de escuchar el comentario del doctor Giordano en relación con la protección del patrimonio arqueológico, quisiera dar paso a mostrar los antecedentes o el panorama, un esbozo muy general. No voy a hacer una exposición muy apretada sobre la historia de las investigaciones, más bien es como una charla al público para ubicar dónde está, qué ha pasado en el sitio, y finalmente en la segunda parte es donde nos concentraremos para hablar de lo fascinante que es la historia de Santa Elena en relación con su dinastía y sus gobernantes. Obviamente esto va a ser para la segunda plática, que será la próxima semana. Entonces, si me permiten compartir pantalla, voy a empezar con, permítanme, que tengo un problema para... Ahí está, ¿ya lo ven? Sí, más o menos, ¿no? El título, Carlos, ¿se ve? ¿Se Sí, ve mi pantalla? sí, Ah, sí, ok. se ve. Ok, gracias. Vamos a referirnos sobre el área desde el punto de vista de la geografía, dónde están, quienes vivieron y qué cimientos sobresalientes hay en relación con el lugar, y al final aproximarnos con los primeros intentos de su reconocimiento como patrimonio cultural. Permítame, aquí está. Bueno, el doctor Dano, lo importante que es el inventario del patrimonio arqueológico a nivel nacional. En esta imagen estamos viendo un registro del 2006, donde se hablaba de aproximadamente 38.000 sitios arqueológicos registrados, pero ya últimamente en comentarios con el director de Salvamento Arqueológico, él sabe que ya hay un registro de alrededor de 60.000 sitios en toda la República Mexicana, y ya por sí mismo pues configura la República Mexicana, excepto algunos espacios donde no hay puntitos rojos, sitios arqueológicos. Todo lo demás es el esfuerzo del Instituto Nacional de Antropología por hacer un inventario que finalmente nos toca a nosotros como sociedad y como también hacer la parte que nos corresponde en su salvaguarda y en su estudio y en su difusión. Para el estado de 2006, el recuento hecho por el Atlas Arqueológico nos mostraba un registro de alrededor de 1.600, cerca de 1.600 sitios arqueológicos
y hechos con base en recorridos de superficie y con fotografías. Por ciertas épocas solo contábamos con mapas de escala 1 a 50.000 de INEGI, y las fotografías aéreas eran muy altas, a escala 1 a 75.000, en negro. Utilizábamos un equipo muy rudimentario también para hacer la interpretación. Y bueno, pero aún con todo el apoyo de las autoridades y también de las personas que estuvieron con nosotros, logramos registro que superaban los anteriores hasta cerca de 1.600. Hasta ahora, con los trabajos que la delegación del Centro INA ha estado llevando a cabo, nos estamos aproximando creo que a 1.700, y ese es lo que representa este mapa. Vemos que la fuerte concentración de esos puntitos verdes, que son sitios arqueológicos, está en la parte oriente de Tabasco, ¿sí? Específicamente en esta zona. El 33% de los registros arqueológicos se concentran entre los municipios de Tenosican, Zapata y Conuta. Entonces, Santa Elena, el área que nos vamos a referir, se ubica más o menos en esta región, pero desde mucho antes se sabía la zona, dominaban los chontales, y una aproximación desde el presente hacia el pasado, tomando en cuenta todos estos documentos de siglos pasados, vemos que lo que se menciona para el siglo XVI es la delimitación de un área que ocupaban los chontales al momento de la llegada de los españoles, y que partía desde el extremo oeste por la barra de Tupilco y por el extremo este hasta la bahía de Champotón, o sea, todas las planicies aluviales de la zona noroccidental de los mayas, hasta el pie de sierra y por Tacotalpa, pasando por Palé, Tenosique, todo el sistema del Candelaria. Y este es un área irrigada, muchos ríos, lagunas y pantanos, en donde los chontales habían tenido su esplendor más o menos desde el clásico tardío hasta después del año 1100 aproximadamente. De modo que cuando los españoles llegaron, lo que se conocía de la Chontalpa pues es una gloria pasada de los navegantes y mercaderes chontales, pero que todavía participaban de una interrelación fuerte con toda la península. Durante el clásico tardío y el posclásico, a partir de la decadencia de los estados de Teotihuacán y de Tula, hay fuertes movimientos que caracterizan ese periodo, y hay muchas migraciones desde el centro de México y de Oaxaca también hacia movimientos que acusan movimientos de grupos étnicos, y esta parte del área maya también es dada por la bajada de estos grupos étnicos. Eso es lo que caracteriza a la época en que los mayas chontales empiezan a tomar fuerza como grupo étnico. Al parecer, alrededor del año 600, 800 después de Cristo, en la zona toda esta zona del área maya estaba ocupada por otros grupos mayas, pero los chontal todavía no estaba definido como tal. Se cree que alrededor de los años 800 se separan Cocholán, ¿no? Los grupos chontal, de modo que después, cuando la bajada de estos grupos y se mezclan con otros grupos de otras lenguas, pues ya se va definiendo lo que se conoce pues como los chontales. Hablaban la lengua maya chontal propiamente, también compartían la lengua náhuatl que traían los mexicanos. Es importante también mencionar que en las incursiones que estos grupos realizaban era hacia el interior de la base peninsular. También lo hacían recorriendo toda la parte costera hasta Honduras y hasta Salvador,
Y esto gracias a que los ríos se utilizaban como verdaderos caminos para poder llegar a comerciar hasta lugares más intrincados. Lo que nosotros alcanzamos a ver como testigo, como prueba de estos viajes, son lo que la arqueología ha encontrado. Este, por ejemplo, es un fragmento de un mural en Chichén Itzá, donde se ve en la ilustración a unos mercaderes en canoas navegando, seguramente es la costa porque se ve ahí las olas del agua y un poblado en la orilla, tal vez se refiera a un puerto comercial, en este caso cercano a Chichén Itzá. Hay un sitio arqueológico que se ha estado trabajando y se conoce como Isla Cerritos, y al parecer era uno de los puertos comerciales de la gran urbe de Chichén Itzá. Si esto es correcto, entonces lo que estamos viendo aquí es la actividad mercante fuertemente arraigada para esa época, y también está asociado a lo que algunos les plantean como un problema que se conocía como la Gran Bajada y la Pequeña Bajada. Son, de acuerdo con los chilambalanes, que en un Atum de 987, o más bien de 967 a 987, hubo una pelea de grupos que llegaron a la peninsular, y después en otra época más adelante, en otro caso, 1224, 1444, perdón, 1424, 1400, periodo de 20 años, y hubo otra bajada, que al parecer de oriente hacia el oeste, ¿no? Y estos testigos o estas pruebas de que hubo movimientos interétnicos durante el periodo fuerte del clásico tardío y postclásico, pues nos habla de la presencia de los chontales. ¿Qué es lo que caracterizaba a los chontales que ocupaban ese territorio? El conocimiento de la navegación fluvial y marítima. Ellos tenían bien conocido el territorio de las tierras bajas a través de las incursiones por el río Sumacinta, por el Grijalba, el Mezcalapa, por los ríos que venían de la costa, del Chumpán, el río Candelaria, y tenían establecido sus puertos comerciales en Potonchán, uno de los principales en Potonchán, cerca de frontera. Había otro que tenía en Chicalango, cerca de la salida del río San Pedro y San Pablo, y tenían otro puerto comercial en Tichel, a la salida del río Candelaria. También lo tenían tierra adentro con Zampaná, que es otro emplazamiento comercial que los mayas chontales tenían para esa época. Obviamente que lo que conocemos de los chontal es vasco, son las ruinas de las construidas en base en ladrillo, barro cocido como Comalcalco y todos los sitios que están por la costa del Golfo. También incluso en Jonuta hay vestigios de sitios que se registraron en Atlas y en proyectos más noroccidentales que están hechos de ladrillo. Y se cree que los chontales como comerciantes y navegantes pues establecían en las plazas públicas sus días de mercado, y ahí se traían de todas partes, tanto del norte, del sur y del oeste, las mercancías que se intercambiaban bajo un sistema de intercambio. Lo que caracterizaba también a los chontales al finales del clásico tardío era de que fabricaban una vajilla fina de cerámica, de una calidad bastante fina, conocida como anaranjada fina, que en algunos casos se han visto fuertemente representados, como este vaso que está en el Museo de Jonuta, en donde un autor conocido como Ronald Bishop hizo un estudio sobre las componentes de la cerámica y establece que esta cerámica fue su impacto en el movimiento comercial de los mayas chontales hacia el interior de las tierras de Guatemala y de los ríos Sumacinta y seguramente también por el río San Pedro Mártir. Aquí estos
putunes de cabellera larga, como también eran conocidos, se sabía por las fuentes que también eran conocidos como itzáes y chontales. En Comalcalco hay estos vestigios o características de, de las construcciones chontales con base de ladrillo cocido. Este es un ejemplo de la utilización del ladrillo cocido en los edificios Comalcalco. Entonces, imagínense la cantidad de material que utilizaron. Es un lugar donde no hay, entonces ellos echaban mano de los materiales que tenían más fácilmente accesible, ¿no? Después de la caída del clásico tardío, es decir, cuando ya las actividades de los chontales empieza a decaer también, se cree que alrededor de 1100 después de Cristo ya estos grupos estaban prácticamente, no inactivos, pero sí habían tenido un fuerte impacto de otros grupos y estaban hasta cierto punto porque hay un periodo de más o menos 300 años de falta de información documental, esto es historiográfico, que va desde 1221 a 1521. Después de estas caídas de los grandes reinos de los chontales, llega el periodo donde por la inestabilidad política que ocurrió en esta zona, algunos se refugiaron en otros lugares. Y tenemos en el caso de Tabasco, por ejemplo, hacia tierra adentro, ciertas áreas ocupadas tanto por nahuas, zoques y los propios chontales en esta zona. Esta oscuridad que nosotros de algún modo le llamamos así, estaba también de algún modo caracterizado por la llegada de otros grupos. Esto es el posclásico, lo que es grupos pluriétnicos que van ocupando una región y que se van emparentando con los de la localidad, y esto también obliga a que después tengan problemas territoriales, y en este momento es cuando se vaticina también la llegada de otros grupos. Digamos, la cosmovisión de los mesoamericanos era de que cada cierto periodo había una llegada de nuevas gentes y se establecían nuevas épocas, ¿no? Es así que ya los chilambalánes, desde la llegada de otros grupos extranjeros, en esta ocasión, pues ya no son de los grupos étnicos provenientes de otros lugares, sino ya la proximidad de la invasión española en el territorio. Los primeros contactos que se dieron entre los mayas y los españoles fue en 1502, según narra el hijo del almirante Cristóbal Colón y Fray Bartolomé de las Casas, en un lugar en las costas de Honduras en 1502, se encontraron por primera vez las dos embarcaciones, una de América y otra proveniente del Viejo Mundo, y cuentan los cronistas que el asombro de los navegantes españoles al ver una barcaza de gran tamaño, donde venían navegando mayas, tal vez chontales, durante una travesía comercial, y mencionan unas 45 personas en una barca hecho de un solo trozo de árbol, seguramente de uva, y hablan también de que estaban muy bien para hacer esas travesías. Entonces, ese primer contacto entre españoles y mayas avisoraba también la proximidad de la conquista, dejando a un lado todos los años en que también se aproximaron a Yucatán, otros exploradores de Cuba. En 1519, Cortés llega a la isla de Cozumel y rescata a uno de los soldados españoles que habían hecho una primera incursión en 1511. Se trata de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, dos soldados que se salvaron de ser sacrificados en la isla, pero que se mantuvieron viviendo ahí. De hecho, Gonzalo de Guerrero se casó con la
era hija de un cacique y ya incluso se había tatuado y había ayudado a los mayas a organizarse en los combates contra los españoles. Entonces el único que acepta la invitación de Cortés para unirse con el equipo español, de Aguilar, y entonces ya juntos emprenden la travesía por toda la y hasta llegar a Tabasco, en donde reciben como parte de un rendimiento, y finalmente la Malinche, quien hablaba náhuatl, hablaba maya chontal, se entiende perfectamente con Jerónimo de Aguilar, y esa es una de las estrategias que utilizó Hernán Cortés en su conquista de México al llegar a Tenochtitlán después, ¿no? Sin embargo, esta primera forma de acercarse de los españoles está fuertemente documentado en las relaciones, las cartas de relación que hizo Hernán Cortés hacia la corona. Y de así tenemos, por ejemplo, que para el caso hablan sobre los movimientos de los españoles para el reconocimiento del territorio de los chontales. Está la cinta por 1526. Están otros escritos de bailes y de cronistas prácticamente para hacer o dar constancia de sus méritos y servicios en cuanto al área que estaban conquistando. Este mapa nos muestra cómo los diferentes viajes hacia el interior, siguiendo los cursos de los ríos, bordeando la península de Yucatán, empezaron con la conquista seria del territorio, y los acontecimientos más trágicos son los que quedaron registrados, y es lo que vamos a conocer. Destaca, por ejemplo, en la relación de Hernán Cortés, su viaje hacia las Cibueras, cuando estando en la Ciudad de México se entera de la sublevación de Cristóbal de Olid, al que había mandado a conquistar en la parte de Honduras, en los extremos del territorio, pero se entera de que había intenciones de no enviar de la parte que le respondía a la corona, y entonces Hernán Cortés decide viajar hasta ese lugar para someterlo, y ese es el resultado de su relación. Al salir de la Ciudad de México hacia las Cibueras en 1524, llega hasta la bahía del Espíritu Santo, tipo Coatzacoalcos, donde empieza su itinerario para ir buscando el camino que lo lleva hacia el Golfo de Honduras. Y se habla de que entró por recorrido en Coatzacoalcos, llega hasta la barra de Tupilco y va llegando un poquito hacia la costa, llega hasta Nacajuca. En Nacajuca seguramente pasa por cerca de Villahermosa, por Aztapa, llega hasta Macuspana, y de ahí hasta Montecristo, el ahora conocido Emiliano Zapata. La narración de los acontecimientos es muy claro para seguir la pista, pero hay un punto en donde hubo discusión para saber dónde se había dirigido. Ahora sabemos que desde un punto de Tenosique siguió hacia la parte superior del río San Pedro Mártir, justamente en donde está ahora cerca del poblado de San Pedro en Balancán, y llegó hasta el río Candelaria, hasta el punto que conocemos como Itzamcanac o el Tigre, en donde se cree que finalmente por cuestiones de sublevación decide acabar con la vida de Cuauhtémoc. Finalmente continúa su viaje hasta la Laguna de Flores y llega hasta Cayazal. Pero bueno, las fuentes los que nos indican es que las narraciones había que con la arqueología y las excavaciones que hicieron en el Tigre, se encontraron evidencias de lo que narra el conquistador. Por ejemplo,
Se dice que cuando llega al lugar de Zamjana encuentra un templo en el cual había 4 edificios que accedían, ¿sí? De los cuales un templo redondo dedicado al culto de Quetzalcóatl. Y efectivamente, allá en la zona arqueológica de Tigre se encontró sus poblaciones de 1980 hasta el 95. Esta estructura circular, y aquí en el mapa de abajo se ve la enorme plataforma, su templo central que sería este, y las 4 estructuras de estructura circular que habla Cortés. Y también en otras ilustraciones como el Códice Vaticano se ilustra la muerte de Cuauhtémoc. Y todos estos datos contrastados por la arqueología llegan a convencimiento de sí, seguramente cerca de Champanaco, el Tigre, fue donde estos acontecimientos tuvieron realidad, ¿no? Los siguientes años, después de que los españoles empezaron a hacer con pueblos y reubicando poblaciones, fueron prácticamente desplazamiento y recongregación de pueblos a tal punto que el reparto territorial tenía que estar sujeto a las encomiendas que estaban llegando para esas épocas, ¿no? Por ejemplo, Xicalango, que fue uno de los puertos comerciales importantes de los chontales, fue trasladada la población hasta el actual pueblo de Jonuta, más o menos a las finales de la década de los 50, y casi a la misma época también, por ahí de 1557, y mismo también con Itzamcanac, al ser trasladado de su ubicación hacia la costa de Tichel, cerca de términos, ¿no? Por la salida de los ríos Chumpán y Candelaria. Entonces, esta situación de movimiento de recongregación de pueblos marca un periodo también de cierta oscuridad de en cuanto pasaba con respecto a al territorio, qué es lo que estaba ocurriendo. Obviamente que el propósito de los conquistadores era no solamente la conquista espiritual y poblacional de los mayas chontales, también traían el propósito de extraer los recursos más valiosos que son los recursos naturales. Y entramos a una segunda época, podríamos llamarle así, de la época de la explotación de la selva lacandona, conocido como de la parte de Chiapas y Guatemala y Tabasco. Entonces, en esta época narrada con tal maestría por Jean de Vos en su libro Oro Verde, se establece que entre más o menos un siglo, más de un siglo, entre 1822 y 1949, el corte de la madera de cedro y caoba en la selva lacandona, hecha por madereros tabasqueños que tuvieron el interés de incursionar el territorio, pues hicieron propicio el descubrimiento de importantes vestigios que eran ciudades en su época, como Yaxchilán y Palenque, pero ya para entonces el propósito de la exploración del territorio ya no era la reducción de comunidades indígenas, sino eran otros los propósitos. La opulencia, la gran altura de los árboles de caoba y cedro les llamaron la atención, y entonces ellos son las siguientes víctimas de la conquista. Es así que, por ejemplo, estas son unas fotografías de 1991 cuando empiezan a aparecer las descripciones, los hallazgos de las ciudades dentro de la selva, como Palenque. Este es el Palacio de Palenque, el Templo de las Inscripciones, ¿sí?
Y eso motiva que el corte de la madera va acompañándose también con el saqueo y la extracción de piezas arqueológicas. El área se trabajó intensamente para explotar la selva. Fue todo el curso superior del río Sumacinta hacia el lado de la margen izquierda y parte del río San Pedro. Las casas madereras establecidas en Tabasco para 1895, por ejemplo, eran la casa Yamet, la casa Bulnes y la casa Valenzuela. De los tres es Policarpo Valenzuela quien se dedica a la explotación de la madera en el curso del río San Pedro Mártir. Y las otras casas tenían sus monterías dispuestas a todo lo largo del río Sumacinta hasta pasando a Guatemala. Estos establecimientos de cortes de madera son los que significan el nuevo territorio de devastación. Esta es una imagen histórica tomada por la esposa de Franz Blom. Es un lugar donde se amontonaba árboles cortados, esperando para que fueran arrojados al río en la época de las crecientes. Y noten, por ejemplo, la escala de caballo con respecto a las trozas. Eran tan grandes que una exposición en Chicago de 1850 y después en 1892 también, se logran demostrar maderas de caoba tan grandes que llegaban a pesar entre 8 toneladas, 6 y 8 toneladas. El promedio de las maderas de los árboles que se cortaban cosas para ser exportados era de 2 toneladas, pero no era raro encontrar de 6 a 8 toneladas. Y de la exposición en Chicago de 1892 se dice que se encontró uno de los árboles más grandes jamás hallados en el río de Sumacinta. Es un brazo del río Sumacinta, el río Machaquila, el que sale al río La Pasión. Una troza de árbol que pesó 15 toneladas y que medía de largo algo así como 6 metros y medio, o sea, de largo, más y unos 50. Se dice que para poderlo embarcar en Ciudad del Carmen partió en dos un primer barco que quiso remolcarlo. Entonces, esto es el verdadero propósito de la conquista de la selva lacandona y que también afectó la zona que nos interesa. Después de todo ese tiempo, en 1949, se decreta la prohibición del corte y del saqueo de los árboles de caoba y cedro en Tabasco, en Chiapas, y se cree que buena parte de los árboles que se talaron, que no pudieron ser sacados para su venta o trasladados hacia el puerto de frontera, quedaron varados en algunas partes, como lo muestra esta fotografía, en donde no subió el nivel del agua durante la época de lluvia, pues quedaron atorados miles de trozas en algún punto de Usumacinta y tal vez también del San Pedro Mártir. Y lo que se ve ahora, en el caso específico del río San Pedro Mártir, son estos diques que parece ser naturales, y en algunos casos la irregularidad de los mismos pues indica que seguramente eran árboles. Hay casos donde se ve claramente, pero hay otros, en el caso por ejemplo de Puente Provincia, ahí cerca de a ver si me da la opción, cerca de Reforma, uno de los
uno de los diques muy marcados, que es este y este prácticamente, da la idea de que pudo haber sido hecho por los antiguos mayas. Esta discusión en que si fue hecha por mayas o no, viene soportado también por investigaciones en el río Candelaria hecho por otros investigadores, pero en particular para desviar las aguas hacia los campos de cultivo. Y este caso particular de cerca de Reforma nos ilustra también una dificultad que se pudo haber encontrado en aquella época, si con la creciente los árboles lograban pasar, pero cuando se quedaron varados, pues nos queda la duda de que si realmente estos diques son naturales o son arqueológicos. Lo que sí parece cierto es que en muchos casos coinciden que estos puntos están cerca de zonas arqueológicas. Después de todo esto, llegan el tiempo, las exploraciones en la región. Los verdaderos trabajos hechos por arqueólogos empezaron a partir de 1943, cuando investigadores como William Andrews Carto empezaron a hacer su recorrido en la región. Luego llegó Raúl Pavón Abreu en Reforma, Molar Reforma en 1945. Berlín también llegó en 1993, hizo sus trabajos de prospección. César Rizal estuvo en Molar Reforma para trasladar algunas estelas a Balancán. Y después los arqueólogos mexicanos también tomaron participación. Es de destacar el trabajo del Centro de Estudios Mayas de aquel entonces, de la UNAM, con Lorenzo Ochoa, nuestro querido amigo ya fallecido Lorenzo Ochoa, Ernesto Vargas, Carlos Álvarez, Martegón Hernández, Luis Casasola y otros del equipo de la UNAM, empezaron también con el interés de hacer prospecciones muy amplias en el sur de Campeche, sureste de Campeche, todo Tabasco, y lograron registrar para qué época, estamos hablando de 1974 hasta el 81, de trabajos de campo, algo más de 500 sitios arqueológicos en la zona de interés, prácticamente en los municipios de Zapata, Balancán y Tenosique. Después, después estarían los trabajos del Atlas Arqueológico, que registraron, se registraron alrededor de más de 1.540 sitios en toda la entidad, de las cuales el 33% caía en este lugar. Nuestro partir de todo esto, cuando elaboramos el Atlas, fue darle sitio a algunos sitios en donde claramente se veía que había destrucción, vandalismo, y justamente en lo que es el área del río San Pedro Mártir, también en otros lugares donde pasaban arroyos y fuentes de agua, los sitios arqueológicos hechos de mampostería de piedra ya eran conocidos y fueron incluso saqueados. El caso de sitio que está cerca del actual poblado de Santa Elena, antes Balancán, ahora Tenosique, en donde por denuncias de la población local de Balancán nos enteramos del intento de robarse lo que antes creíamos que eran estelas en el río San Pedro Mártir. Uno de los actores que más trabajaron para promover la protección y la conservación de esas piezas arqueológicas llamadas estelas fue don Carlos Gómez Panaco, Panaco Chico le llamaban en Balancán, ya fallecido, de origen cubano, que su padre había formado el Museo de Balancán, con el dueño del terreno, don Asunción Cabrera, que vivía en Tenosique. Empezaron a hacer las denuncias para que el gobierno del estado y las autoridades de Lima entraran a rescate de esos monumentos, y finalmente con esta participación en los años 87, 89, se logró el lápidas del sitio arqueológico de Santa Elena que estaban
Uno se rescató en la orilla del río, ya está a punto de ser trasladado para su venta, creo que es este, y este otro fue rescatado cerca de un área de juego de pelota, y estos tres son los que rescatamos en el interior de la cancha de juego de pelota que está cerca de un cenote. Finalmente, la que se salvó de la erosión, esta parte interior estaba enterrada en los taludes de un juego de pelota, y andando el tiempo, con estos monos trasladados a Balancán, creció el interés del gobierno del estado también por abrir o explorar sitios arqueológicos que ya estaban dados a conocer, como es el caso de Pomoná, de Moral Reforma, y entonces se inicia como resultado también de este mismo interés del gobierno de abrir las zonas arqueológicas, los sitios arqueológicos de Pomoná, Moral y Reforma y San Claudio en la década de los 80 y 90. Estos son de los tres sitios que hablaba el doctor Giordano, abiertos al público. Y también de ahí crece nuestro interés por averiguar qué otros sitios de esa época se estaban explorando para el interés del público. Y nos dimos, ya para entonces sabíamos que Tikal se conectaba a través de caminos cortos ya hasta con la laguna de Tenizá, y de ahí seguramente con otros sitios como el Perú, ya sobre el curso superior del río San Pedro Mártir, y otros sitios que empezaron a ser publicados como la Florida, aquí cerca de Naranjo, obviamente que en esta parte estaba Piedras Negras, Palenque, y este interés por saber qué había en este territorio que apenas estamos explorando, pues nos dio pauta para trabajar estos dos sitios que ya se reclamaba el interés del gobierno para rescatar las estelas. De esa forma, cuando nosotros empezamos a explorar los alrededores, pues tuvimos mucha dificultad, primero porque están dentro de terrenos enmontados, partes en pastizales, pero la mayoría estaba en terrenos enmontados, y la dificultad propia de explorar. Sin embargo, por la monumentalidad de las estructuras, digamos, incluso desde un edificio a otro. Esta es una vista de Resaca, a 4 kilómetros al norte de Santa Elena, sobre la misma margen izquierda del río San Pedro Mártir, visto desde uno de los edificios principales de Santa Elena. Después tuvimos el interés de revisar lo que hay debajo de la vegetación, y pues lo primero que hace un arqueólogo cuando llega a visitar un sitio arqueológico, conocer un sitio arqueológico, es saber de qué tamaño es y cómo están dispuestas las estructuras. Gracias a la intervención del Estado y la asesoría de Lorenzo Ochoa de la UNAM, se consiguió un permiso por parte del Consejo de Arqueología, mediante un acuerdo, para poder hacer un levantamiento topográfico inicial. Es un trabajo que hicimos de manera muy rudimentaria, puesto que solamente con brújula y cinta métrica nos dimos a la tarea de hacer brechas al interior de todo este monte de más o menos 6 hectáreas, y logramos hacer un levantamiento con curvas de nivel que ahora con la élite la nos damos cuenta de que era prospectar en la época de cuando andaban los arqueólogos de la UNAM. Todavía nos tocó a nosotros en el 87 revisar imágenes aéreas donde no se veía casi nada. Entonces, después nos dimos a la tarea también de hacer lo mismo en Resaca, por su monumentalidad, pues era relativamente fácil de detectar lo que había en superficie. Sí, en Resaca también hicimos un levantamiento de más o menos 4 hectáreas, en donde identificamos un total de 20 estructuras más o menos. Esto, por supuesto, ya es un inicio hacia el conocimiento de lo que hay en Santa Elena y respecto de la región, pero
Eso es gracias a que los trabajos que antecedieron, y luego los trabajos de los arqueólogos del 40 y hasta los 50, de la época de los 70 también, y del propio Atlas, sabemos que muchos de esos lugares fueron previamente afectados y conocidos por los madereros que explotaron esa zona, ¿no? Este es un acercamiento a la zona al pueblo de Revanche, y en perfil este sería una plataforma muy grande de más o menos 80 metros de longitud y una altura promedio de 6 metros, sobre la cual hay varias estructuras, posiblemente un palacio. Y bueno, con esos referentes empezamos también después del levantamiento topográfico, a atender las partes expuestas por las excavaciones clandestinas y también por otro tipo de afectaciones en el área. Descubrimos que en Santa Elena, a diferencia de otros sitios, la mampostería, la forma constructiva, el sistema constructivo más bien del sitio, era a base de piedras perfectamente labradas, a diferencia de lo que digamos, se encuentra en Comoná, en Palenque y en el mismo Reforma. Aquí están, que son de lajas, aquí están perfectamente labradas, y es porque por naturaleza en la zona hay mucho afloramiento de piedras, como estas piedras en las proximidades. Y bueno, al hacer las exploraciones de superficie nos dimos cuenta de cuán dañado está el sitio. Este es, por ejemplo, es un trozo de un elemento arquitectónico de las instalaciones superiores de este edificio, tal vez. Y esto es un enorme hoyo de saqueo hecho en la década de los 1920, más o menos de 7 metros de extremo a etro por casi 5 metros de profundidad, donde seguramente encontraron algo los saqueadores. Aquí están los vestigios de los muros rotos, parte de lo que se expone por el vandalismo constante y la dificultad sobre todo de hacer la toma de fotografías. Pero bueno, hasta ahí quise nada más una aproximación de qué es lo que hay en el lugar, cuáles son las perspectivas de un trabajo más a futuro. Ya con la nueva tecnología, uso de las nuevas tecnologías, ya vimos que nuestros primeros registros arqueológicos con brújula y cinta no fueron tan errados. Esta es una imagen LIDAR que nos facilitó el doctor Inomata, en donde sobrepusimos nuestro levantamiento. Esto es en Santa Elena. Y bueno, una evaluación también de los elementos arquitectónicos que hay en el área, pues ya será plática de la siguiente sesión. Un cenote asociado a un juego de pelota donde se extrajeron las lápidas, espera todo explorado, ya está dándose, pero proximidad a un recinto ceremonial creemos que está asociado con posibles ofrendas, ¿no? Y bueno, también desde luego que nos faltaría todavía seguir explorando la cuenca del río San Pedro Mártir, porque a pesar de esta belleza natural que encontramos en los viajes nacionales, sabemos que hay muchos vestigios arqueológicos en espera de ser atendidos. Y bueno, hasta aquí lo dejo, esperando que la siguiente plática a cargo de Rebeca Perales nos aproximemos al escenario del periodo clásico maya de Santa Elena con sus actividades y las guerras. Y lo último, ahora sí que la cereza del pastel, que sería la plática del doctor Guillermo Bernal, sobre ya los que nos van diciendo las piedras que se encontraron, las inscripciones epigráficas de las lápidas de Santa Elena y toda esa fascinante historia de dinastías y de gobernantes que sucedieron, pero ya para el periodo clásico. Es decir, nosotros nos fuimos acercando desde lo que vimos en nuestros registros hasta lo que vagamente nos dan las fuentes, y ahora con el apoyo de distintos especialistas estamos empezando a conocer un poquito más de Santa Elena.
dejo hasta ahí esta breve referencia y quedamos atentos a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Esta zona es de verdad apasionante. Involucra un proyecto que hemos llamado Los Ríos Mayas, que tiene de verdad unos valores excepcionales. No solamente tiene un contenido cultural extraordinario como el que estamos viendo en este momento, sino además un contenido de naturaleza extraordinario. Ríos Mayas significa un valor extraordinario natural con un enorme contenido cultural. Eso hace una gran diferencia sobre muchos otros proyectos que tienen que ver con este tema. Carlos, te daría la voz para que puedas ver las preguntas que nos hicieron de parte de todas las personas que están participando. Gracias. Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Pues, más que preguntas, hay muchos saludos de parte de las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Manda saludos el señor José Saint. Tenemos la presencia también de algunos otros invitados que hemos tenido, a Hans Marx, Tomás Pérez López, Keiko Teranishi. También reconocemos la presencia del licenciado Alfredo Cobo, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, que está con nosotros. Yo les invito aquí ya tenemos una pregunta de Raimundo Gutiérrez. Él está desde la Ciudad de México, nos pregunta, ¿se ha hecho algo para controlar el saqueo de estas zonas arqueológicas tan valiosas para todos? Bueno, sí, efectivamente, así como ha habido una fuerte actividad de saqueo, también ha habido intentos de paliarlo. Para empezar, obviamente el reconocimiento como valor patrimonial ha puesto atención las autoridades, tanto municipales, locales, pero sí tenemos una fuerte presencia de inmigrantes en esa zona ahora. Uno pasa por el sitio para empezar, vemos mucha basura propia de los migrantes que llegan a pernoctar en ese punto. Y pues aunque el terreno es de un propietario de Tenosique, nunca se puede evitar que ocasionalmente hayan visitas esporádicas, a veces con el puro interés de ver qué hay en Santa Elena, pero en muchos casos, aunque nada más es una visita, el subir sobre las estructuras de forma descuidada o sin tomar mucho en cuenta el daño que se hace, se van también afectando las estructuras. Por su naturaleza constructiva, pues no entran los ganados ahí, entonces está conservado por lo mismo que es un complejo de estructura muy, muy impresionante. De hecho, Santa Elena lo conocimos por su apariencia tipo Acrópolis, que es uno de los casos que no se da más hacia adentro, es más común este estilo hacia el Petén de Guatemala, en sitios como el Naranjo, cerca del Ceibo, hay este tipo de construcciones muy altas, ¿no? Entonces, por eso es que está conservado hasta cierto punto, pero dentro de la misma vegetación también se aprovecha para rascar o cortar un árbol o todo lo que se haga en ese sitio cuando no está abierto al público, de alguna manera afecta. Entonces, el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal y las autoridades locales, en este caso agradezco mucho a la Secretaría de Turismo, en particular a Pepe, en darnos la oportunidad de hacer una referencia al sitio, va con ese propósito también, buscar difundir lo que tenemos en el territorio con el propósito que la gente lo conozca y empiece a valorar el patrimonio cultural que tenemos. En ese sentido también, obviamente que cuando haya oportunidad de hacer algo más sobre esos sitios, pues ya la gente sabe de qué se trata, ¿no? Yo quisiera aprovechar el comentario para abundar en un tema. Creo que los tiempos que estamos nos obligan a repensar muchas cosas. Tenemos un patrimonio cultural extraordinario, con valores francamente extraordinarios, pero que a lo mejor no hemos sabido aprovechar para efectos del desarrollo social
para el desarrollo comunitario y para el desarrollo turístico, sin menoscabo de la protección, de la conservación del patrimonio. Alguna vez tuve la experiencia de platicar con Patricia Franco, que era directora del INAH en los 1990 y tantos, y plantearle un proyecto de hacer unas villas ecoarqueológicas, les llamé yo en ese tiempo. Y creo que la modernidad y los tiempos actuales nos obligan a repensar las formas de hacer. Hay gente que pagaría mucho dinero por formar parte de la exploración de un sitio arqueológico supervisado por gente del INAH, por gente con la responsabilidad suficiente para saber que se está actuando de la manera adecuada, pero que pagaría y estaría dispuesta a aportar recursos y que nos permitiría explorar todos estos valores arqueológicos que tenemos. Solo Tabasco tiene 2,000 sitios arqueológicos. Es un número considerablemente alto, es un número enorme que todos los días está siendo depredado. Entonces tenemos que encontrar maneras de actuar diferentes y sé que ahorita 2 o 3 de los que están aquí a lo mejor me quemarían en leña verde, pero creo que tenemos que innovar, creo que son tiempos en donde debemos de proponer cosas diferentes para hacer cosas diferentes para el bien de todos, para el bien de la conservación del patrimonio, para el bien del desarrollo social y para bien del turismo en lo particular, como una fuente de ingresos y una fuente de desarrollo para las comunidades y para la gente. En fin, me atrevo a decir esto en un contexto en donde a lo mejor varios de ustedes no están de acuerdo conmigo y no trato de imponer mi criterio, sino de que sean cosas que se puedan estudiar para encontrar la mejor forma de hacerse, ¿no? Entonces, Carlos, por favor, las demás preguntas que tuviéramos. Sí, Ana Luisa Izquierdo desea saber los créditos de los mapas que presentó sobre las entidades políticas chontales en el siglo XVI. Sí, perdón, no quise meter muchos datos sobre las referencias, pero en particular es el esfuerzo de muchísimos investigadores, específicamente de quienes se han dedicado en el área maya. Obviamente están los trabajos de los investigadores del Centro de Estudios Mayas, de la propia doctora Ana Luisa Izquierdo, el primer mapa que mostré. Están incluso fotografías bueno, la ocasión que bajé de internet de personas que se tomaron el interés por documentar esto. Estamos en deuda con muchísimas. De hecho, todo lo que sabemos y conocemos sobre la región es gracias a la aportación tanto de personas que no son expertas en el trabajo específico de arqueología, como los que también lo han hecho con el puro interés de hacer investigación específica sobre el área. Muy bien. Le manda un saludo Leonor Mar, excelente información y proyecto, mucho éxito. Francisca Xochitl, excelentes aportaciones a la historia de nuestra región. Carlos Reyes, excelentes fuentes históricas y una gran investigación. Felicidades al arqueólogo Jacobo. Raimundo Gutiérrez, en referencia al comentario que hizo el secretario, él dice, claro que es de reflexionar porque su propuesta sería una forma de proteger y desarrollar un sitio arqueológico, siempre supervisado y autorizado por el INAH. Ana Luisa Izquierdo, soy la autora del libro Acalán y la Chontalpa en el siglo XVI. A ver si nos da una conferencia, por favor. Pues está invitada. A ver, creo que quiere hacer uso de la voz. Le abro el micrófono con el permiso del maestro Jacobo Mugarte. Adelante. A ver por ahí si me ayuda abriendo. Ahí está ya. Sí, muy interesante la conferencia, pero me hubiera gustado mucho más datos sobre el sitio. Por ejemplo, las esferas cerámicas, qué rescataron de cerámica, qué datos, aunque sea provisionales, cronológicos, tienen del sitio, porque son sitios que pueden ser muy tempranos, como los sitios que ha trabajado Takeshi Nomata. Y con mucho gusto, yo 10 años de mi vida, ahora ya no estoy especializada en eso, pero 10 años de mi vida me especialicé a el área de Tabasco. También tengo libros sobre
la Fundación de Santa María de la Victoria y los documentos, la Fundación de Villahermosa y sus documentos, etcétera, etcétera. Entonces, sí fue muy interesante, pero me hubiera gustado saber mucho, mucho más del sitio, más detallado, porque puede ser un sitio muy, muy importante. Y en Tabasco dicen que tienen 2000 zonas arqueológicas, pero yo creo que son muchísimo más, muchísimo más. No hay margen de los ríos que no tenga uno y otro sitio. Todos estos sitios eran sitios para dar provisiones a los comerciantes. Entonces tenían que ser muchos pequeños sitios que iban enlazando las rutas comerciales. Entonces, debe haber muchísimos, muchísimos, muchísimos. Los felicito a ustedes por promover Tabasco, aunque no soy tabasqueña, pero sí de corazón. Muchas gracias, Ana Luisa. Creo que Carlos Giordano quiere comentar algo. A ver, ahorita le abro el micrófono al maestro, al doctor, perdón. Ya está. Sí, muchas gracias. Doctora Izquierdo, sí, efectivamente, se hace mención de 1732 sitios que existen en el catálogo, pero hemos dicho que consideramos que podrían ser alrededor de 5,000 sitios, porque precisamente existe una gran cantidad de áreas que todavía no ha trabajado el instituto, que aunque nosotros permanentemente a través de visitas de inspección y proyectos que se van realizando por todo el estado, vamos detectando, esos no están todavía dentro del catálogo de sitios arqueológicos del instituto. Entonces, por eso es que hablamos ahorita de registrados cerca de 2,000 sitios, pero hablamos de un universo que podría llegar fácilmente a los 5,000 sitios. Entonces, bueno, sí, hay mucho todavía que hacer ahí y bueno, pues un poco en aras de lo que está planteado como 2 etapas, 2 partes de la conferencia sobre el mismo tema. Entiendo que esta fue, digamos, un primer acercamiento al sitio y la próxima semana tendríamos ya el tema muy, muy concreto sobre Santa Elena, pero bueno, pues esto se revelará la próxima semana cuando ya la arqueóloga Rebeca Perales nos plantee toda esta trayectoria del sitio ya de manera muy específica. Pero sí, efectivamente, la región, particularmente esta región, está saturada de sitios arqueológicos. Gracias. Y quisiera complementar lo que dice Carlos en el sentido de la presencia que tuvimos nosotros en Tabasco de olmecas, de zoques, de mayas y aztecas. Tabasco fue un territorio extraordinario, fue un punto de conexión, fue un punto de contacto, de comercio. Y cuando hablamos de ese tema, aquí venía la cultura maya del posclásico y la cultura azteca o mexica, y aquí había intercambio comercial, por lo tanto, había bodegas, hospedaje, traductores, todos los servicios que requiere toda esta actividad comercial tan importante. Hoy día Villahermosa, como dato curioso, tiene 54 centros de distribución de las empresas más importantes de todo el país. Sorianas, Walmart, Home Depot, Chedraui, todos esos centros de distribución están en Villahermosa. Las características de Villahermosa como punto de contacto para toda esta zona comercial fue así. Desde los tiempos prehispánicos, con todo lo que hemos mencionado de los chontales, con todo lo que hemos mencionado, lo que menciona hace un rato Jacobo es interesantísimo. En 1502, la plática que hace o la descripción que hace Fernando Colón en una isla que se llama Guanaja, en donde se encuentran una embarcación muy grande que sorprende a los españoles por tamaño y sobre todo porque venían comerciando una cantidad de mercancías interesantísimas, y parte de lo que refiere esa historia es de que cuando entran en contacto con ellos se sorprenden que al caerse unas semillas en el piso, estos indígenas se tiran al piso a recoger la semilla,
¿cómo no lo iban a hacer si estaban lidiando con lo más importante de esos tiempos, con la moneda de esos tiempos, que era el cacao, que precisamente venía de territorio tabasqueño? Y precisamente estos eran mayas chontales o mayas putunes, lo más seguro. No se afirma, pero lo que relata la historia es que podrían haber sido mayas chontales y putunes. Déjenme decirles que en Honduras hay un pueblo maya chontal, precisamente porque como los chontales viajaban y hacían todo el recorrido por la península de Yucatán y dentro de Tabasco, a través de los ríos Grijalva y Usumacinta, que llegaban a territorios zoques, mayas, y por supuesto con todo el contacto de la cultura azteca. Es decir, Tabasco tiene una riqueza en todo sentido extraordinaria, puesta en valor por estos mayas chontales y putunes y por el valor del cacao como moneda prehispánica y como un fruto privilegiado para esas culturas. En fin, Tabasco tiene mucho que dar y parte de esa riqueza la estamos viendo ahora, y el próximo viernes tendremos una conferencia que nos hará entender mayor la riqueza precisamente de estos lugares como Santa Elena, de los que hablamos, que están en las márgenes del río San Pedro Mártir, que es parte de del gran proyecto de los ríos mayas. Carlos, adelante. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Concepción Lagunes. ¿Existe la posibilidad de realizar exploraciones y apertura como sitio arqueológico de Santa Elena? Carlos, tú tienes la respuesta. A ver, claro que sí. Por supuesto, el instituto tiene la posibilidad y el interés de hacer la mayor cantidad de investigaciones por todo el territorio nacional. El problema no es hacer la investigación, el problema es que estos sitios arqueológicos se encuentran dentro de áreas de propiedad tanto ejidal como propiedad privada. Entonces, en ese sentido, si nosotros como instituto no tenemos la posibilidad de ingresar a un territorio, a un predio que cuente con todos los permisos y todas las condiciones específicas para poder hacer los trabajos de investigación, el instituto no se puede meter. Digamos, un ejemplo sería como nos dicen que por qué no pintamos las casas de la gente, ¿no? Pues porque es de alguien, ¿no? Esa propiedad es de alguien, y si no contamos nosotros, el instituto, con los permisos y o la cesión de la donación de los predios, que pueden ser muchas veces comprados por gobiernos de los estados, por gobiernos municipales, pueden ser cesiones ejidales, en fin, hay diversos mecanismos por los cuales el instituto puede adquirir tierras. El instituto per se no compra las tierras, ¿no? Entonces, si hubiera en ese sentido un apoyo, ya sea por gobierno del estado, por los gobiernos municipales, por las propias comunidades, etcétera, sí, por supuesto, teniendo la posesión de la tierra, estaríamos en un porcentaje altísimo de poder intervenir en ese sitio de manera específica, directa. Y bueno, pues a mí en lo particular como director del Centro INAH Tabasco me encantaría. La verdad es que Santa Elena es un sitio de primer nivel, ¿no? Como muchos otros en el estado, pero no tenemos la posesión, ¿no? En ese sentido, incluso tenemos algunos sitios abiertos al público que solamente contamos con los permisos de los dueños. Es el caso, por ejemplo, de Moral Reforma, ¿no? En donde precisamente no tenemos nosotros más que el permiso del dueño, que nos dice, bueno, yo les permito que hagan la liberación de los edificios, que la gente pase a visitarlo, pero eso es de alguien, ¿no? Y bueno, pues mientras el instituto no tenga la posesión de la tenencia de la tierra de esos predios, es muy, muy complicado para nosotros poder invertir dinero de la federación en esos proyectos de investigación. Muy bien. Tenemos más saludos. Ya no tenemos más preguntas. Saludos de José Bernal, al secretario Pepe Nieves. Alberto Reyes, saludos a todos y en especial al secretario por este trabajo tan importante, es decir, traer este tipo de actividades de mucho interés cultural. Son todas las preguntas. No sé si alguien más tiene algo más que decir. El secretario, el arqueólogo Jacobo.
Perdón, ahí apareció una pregunta que si se puede visitar el sitio. Es un sitio que no está abierto al público, como muchos otros. Solamente tenemos en el estado 6 sitios abiertos al público. Ya los mencionaba yo al principio, que son Comalcalco, que es La Venta, que es Moral Reforma, que es Pomuná, que es Malpasito y precisamente San Claudio. Pero Santa Elena no está abierto al público. Muy bien. Perfecto. Yo quería nada más al finalizar agradecer el interés que se toman por uno de los lugares más importantes de Tabasco, pero también tenemos la perspectiva de ver en el otro lado de nuestro territorio, en este caso con Guatemala, la conectividad, como decía Pepe, de los ríos en Tabasco, tiene que ver con Chiapas, con Guatemala y todo esto, y últimamente los trabajos que se han intensificado en sitios tan importantes de Guatemala como en Campeche, hasta cierto punto nos obligan a intensificar también el trabajo de investigación en esta parte del territorio, porque visto de esa manera son regiones delimitadas por las mismas civilizaciones que las ocuparon, y en la actualidad también el movimiento de personas entre uno y otro territorio marca las pautas también para ver qué podemos hacer en relación con los usos y aprovechamientos de los recursos patrimoniales. En esta ocasión, por ejemplo, nosotros quisimos poner sobre el conocimiento del público un sitio que está, aparte de la monumentalidad, está muy próxima a un movimiento en donde no tenemos el control sobre lo que pasa ahí. Me refiero a los grupos de inmigrantes que pasan todos los días por allá, y ahora con la construcción del tren, pues vamos a tener. Es un problema que si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, oportunidad para hacer lazos con otros pueblos en donde lo que nos une es la cultura desde lo más antiguo hasta ahora. Y con eso quería también agradecerles a todos ustedes el esfuerzo que hacen por ponerlo en conocimiento del público de esta manera. Muchas gracias. Muy bien. Tengo una última pregunta por acá. Quieren saber si está abierto al público Moral Reforma en este momento. No, las zonas arqueológicas del estado de Tabasco permanecen cerradas todas, porque tenemos la instrucción de que las zonas se abrirán hasta semáforo amarillo. Estamos esperando que podamos llegar a ese semáforo, y en ese momento estaríamos en posibilidades de abrir Comalcalco, La Venta, Pomuná, y de alguna manera tendríamos ciertas condiciones para abrir la zona arqueológica de Moral Reforma, debido a que la unidad de servicios, que es una unidad pequeña donde está los baños y es una palapa muy pequeña, con las recientes lluvias y vientos que se suscitaron en la región, se colapsó la palapa. Entonces, por seguridad de los visitantes, esa parte no la podríamos nosotros abrir, es decir, no habría el servicio de la unidad de servicios, ¿no? Particularmente los baños, pero estamos valorando la posibilidad de que haya el acceso a Moral Reforma sin que haya el acceso a la palapa de la unidad de servicios. Pero estamos esperando el semáforo amarillo. Esperemos que sea muy pronto. Muy bien, preguntan también si la presentación de hoy estará disponible en algún espacio. Sí, para los que se perdieron la plática de hoy, la podrán ver en repetición a través de la página de YouTube de la Secretaría de Turismo. Muy bien, pues yo les quiero agradecer a todos su presencia en nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, en nombre del licenciado Adán Augusto López Hernández y del secretario de Turismo, de la Secretaría de Turismo de Tabasco, en nombre del secretario Pepe Nieves. Y del mío propio, les agradecemos esta tarde con la plática del arqueólogo Jacobo Mugarte. Santa Elena, un vasallo entre reinos dominantes de las tierras bajas mayas.
Acuérdense que esta es la primera parte, la segunda parte la tendremos la próxima semana. Les esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Yo les deseo que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.